Buenas noches con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Creo que estoy con un problema de audio. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan ahí? Sí, Sí, sí. Y así me pareció que no estaba sonando antes. Bueno, gracias por su colaboración para el cambio de esta hora. Realmente tuve inconveniente y no pude en la mañana. Bien. Les, bueno, quería hacer acuerdo. No se olviden que con ustedes quedamos en dar el examen el día viernes 11. Sí, eso por facilidad de lo que es la calificación. Entonces sí estaríamos cuadrados con ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí estamos claros? ¿Qué día inges el examen? El viernes 11. Porque veo que nos han puesto para el jueves 17, pero me parece que después se queda muy corto el tipo de calificación. Entonces por eso les decía, para en la hora de clase del viernes 11. ¿Estaríamos entonces claros? Inge, yo no puedo a esa hora. En la hora de clase mía. Inge creo que está confundido porque supuestamente el horario de exámenes es para el martes, de 7 a 9. Ah, sí, 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 perdón. Estoy con... Sí, 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 discúlpeme, me confundí con el otro curso. Con ustedes quedamos para el martes a las 7, nos cambiaron, sí. Sí, sí. Entonces, sí, como ustedes está para el martes, perdón, me confundí con el otro curso que tenía clases. Entonces sería para el martes a las 7 de la mañana, como nos han cambiado esa hora, preferible ya me conversé con el profesor del otro curso y nos quedaríamos así. Entonces, sí, todos estamos claros. sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, el trabajo final me lo tenían que entregar igual hasta este viernes, me parece. ¿Qué me dicen? Era hasta hoy en sábado. ¿Hasta hoy era? Ya. A ver, déjenme revisarlo. Dije, disculpe, al inicio dio indicaciones, es que recién entré. ¿Puede repetir, por favor? No, simplemente le estaba diciendo del examen que es para el martes, sí me confundí yo. Ah, Y ya el, calificado. y el trabajo tengo 7 enviados ahorita, por lo que veo. Ya, perfecto, ahí estaríamos. Y lo que les decía es, el examen quedaría para el martes, por lo que nos han puesto en el horario, entonces nos quedaríamos así. Entonces, yo voy a revisar el trabajo. Para mañana un grupo de personas me pidió un trabajo extra, entonces les mandé. Entonces mañana tendremos una interacción como exposición en donde a los que no hicieron el trabajo extra, si es que alguien demuestra interés y genera realmente una discusión buena, podría considerarle como parte de ese trabajo extra. Entonces estaríamos con eso claro. ¿Estás Shakira aquí? Sí. Sí, aquí está. Entonces quedaríamos así, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con algo de la materia. No sé qué pasó, todavía no me arreglan, no alcancé a llamar, pero sigue sin funcionarme la intranet. No sé realmente qué pasó.
espero para mañana arreglarlo, así que la lista igual le tomaré. Pues por favor, Shakira, si al final tomas una foto de la lista y me la envías, sí. Sí. Listo, entonces lo que quería es avanzar un poco con lo de sedimentación para tratar de cubrir. Yo sé que es un poco tedioso y estamos tarde, entonces lo que quería es recuperar por lo menos una hora de clase, avanzar lo que estábamos viendo de sedimentación y socavación. Y el día de mañana haremos la discusión acerca de lo que es socavación y con eso terminaríamos todo. No se olviden, el examen final prácticamente sería de los componentes de la unidad 5, 6 y 7, más lo que son disipadores de energía y, bueno, disipadores están a 5, sino lo que es azudes vertederos, ¿sí? Que es parte de rejillas laterales. Y la teoría sí sería un poquito más amplia. Si estamos todos claro con el alcance. Igual hoy día me parecía que era importante. Conversemos, revisemos un poco más de la materia, un poco más de la teoría. Es un tema muy largo, como les decía, no vamos a alcanzarlo a ver completo. Entonces vamos a revisar los puntos principales y después conversamos un ratito acerca de cualquier duda que tengan de la materia, en algo así tipo una tutoría, ¿les parece? Sí. Listo, entonces vamos a continuar con lo que estábamos acerca de la producción de sedimentos, simplemente una revisión rápida, diciendo que esto viene a ser parte de una rama de la hidráulica que se conoce como hidráulica fluvial. Entonces, inclusive hay maestrías que se dedican solo a lo que es hidráulica fluvial, entonces la cantidad de información es súper alta. Y nosotros dentro de la hidráulica fluvial vamos a considerar la erosión, el transporte, la sedimentación del que se va a generar en el cauce. Entonces tiene que haber, o es un proceso dinámico en donde hay un movimiento del agua y un movimiento de los sedimentos. Entonces, hay varios procesos que generan estos sedimentos y a ese se conoce como un proceso dinámico. Y es un proceso que va variando, o sea, es un proceso que tiene largo plazo. Entonces ahí el ejemplo del Coca, del río Coca, es un ejemplo súper interesante. ¿Qué han escuchado acerca de lo que está pasando con el río Coca? Que se está erosionando el suelo Perfecto. ¿Y por qué se genera esa erosión? por el tipo de suelo que hay alrededor de los ríos, del río, perdón, ¿Por el qué? Perdón, se cortó un poco. por el tipo del material de arenas que hay alrededor del río. Por el tipo de material, perfecto. Tenemos un material que no es muy resistente y eso va de la mano con lo que se conoce como un río joven. ¿Por qué un río joven? Porque los ríos jóvenes son ríos con alta velocidad. Vemos que el ejemplo del río Coca es un claro ejemplo de un río joven. Tiene una velocidad súper grande. Y debido a que los materiales que tenemos en las zonas aledañas no son muy resistentes, corren el riesgo de que el río empiece a formar meandros, empiece a cambiar su curso, empiece a generar erosión, alta erosión, socavación, e inclusive a comerse los taludes, que es lo que está pasando con el río Coca. Entonces, algo que ya se lo esperaba. Y no sé si vieron, pero inclusive ya se llegó a un punto en que están más bien poniendo un sistema de alarma para protección de las poblaciones aledañas, porque ya en esencia eso es una demostración de que se quedaron sin muchas opciones. Se estaba hablando antes de que iban a canalizar el río en una sección. No sé si no pudieron o se demoraron mucho o lo vieron muy caro, pero no se lo hace hasta ahora y solo se está monitoreando. Entonces, en esencia, solo se está viendo qué pasa con el río. Y ustedes ven las imágenes, han visto las imágenes, cómo los taludes por todas partes están totalmente comidos. Ha tenido una, sí, un cambio de flujo en 9 kilómetros de lo que estaba.
anteriormente. O sea, el río cada vez está generando una diferente formación. Entonces, ¿eso creen ustedes que se pudo haber evitado? ¿Creen que se pudo eh, haber hecho una predicción de qué es lo que iba a pasar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices, José Tinoco? Eh, Diría que se podría haber hecho una predicción mediante, no sé, modelación con software tal vez, pero, o sea, no tan exacta, pero ya nos hubiera dado una idea de lo que podría pasar y a futuro. Ya, ¿no es cierto? Se hizo ahí algo vital, es tener clarísimo que se hizo una de las principales obras del país, la central hidroeléctrica de Coca-Cola, que obviamente está sobre el río Coca. Entonces se hicieron los estudios, ¿sí? Era fácil imaginarse, se dio aviso de que es un río joven. Inclusive yo les mencionaba que se hizo la recomendación de que no se construya el Coca-Codo, sino que se hagan dos centrales mucho más pequeñas que no tengan tanto riesgo. Pero debido a motivaciones políticas se hizo el Coca-Codo y ahora es un riesgo bastante alto que la socavación que se está generando en el río Coca llegue a afectar ya al río propiamente dicho, perdón, a la central propiamente dicha. Entonces es muy peligroso eso y el costo sería altísimo. Entonces realmente es un punto crítico y hay que tener en cuenta que era algo fácil de predecir, era algo que se podía haber eh, analizado fácilmente e inclusive hay reportes que mencionan esta situación. Entonces ahí vemos un poco cómo los criterios técnicos a veces no son considerados y eso sí que puede generar problemas a largo plazo. Entonces, en esencia, todo este análisis es parte de esta generalidad acerca de la hidráulica fluvial. Entonces, la hidráulica fluvial también está compuesta por la hidrología, que son los primeros pasos dentro de la hidráulica fluvial. Por eso es que nosotros vemos en la materia de hidrología una base inicial acerca de este tema. Entonces, ahorita, como les decía, hemos ido viendo un poco de cuáles son los procesos y las características, pero es importante entender que son situaciones que sí pueden predecirse. Entonces, nosotros tenemos que la producción de sedimentos en una cuenca es definitiva. Entonces, se va a producir siempre un proceso de pérdida del suelo. Esto es algo que sabemos que se va a dar, es algo que no podemos evitarlo. Entonces, nosotros debemos aprender a conocer cómo se genera este movimiento y a identificar cuáles son las opciones para poder controlar esta situación. Entonces, esta erosión que se genera en la cuenca eh, es uno de los procesos erosivos que tenemos en los suelos y en esencia se basa en las afectaciones que tienen tanto los movimientos que genera el viento como la lluvia en la generación de sedimentos y en el acarreo de sedimentos en lo que es una cuenca, en sus taludes y por otro lado también con la pérdida de suelos que se genera en la zona del río propiamente dicho, que ya hemos hablado se empieza a generar un proceso erosivo de las piedras mismo, debido al choque, a la fricción que se genera entre las rocas, se empiezan a ir erosionando y esto es lo que va formando los cantos rodados, que son piedras redondeadas que toman esa forma debido a la fricción que se da entre las distintas rocas. Entonces, se produce la erosión y después el arrastre de materiales dentro de lo que es la cuenca. Esto puede generar también la inclusión de suelo, de minerales, de nutrientes orgánicos que van a estar ahí en el sector, nutrientes inorgánicos, inclusive puede haber un acarreo de seres vivos, de animales, de flora, y en esencia todo este tipo de
afectaciones pueden llegar a degradar lo que es la capa vegetal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si se empieza a generar una degradación de la capa vegetal, se va a empezar a podrir, se va a empezar a eliminar y se genera una degradación mucho más rápida. Entonces la capa vegetal ya vimos que primero, cuando tenemos lluvia, evita que la lluvia caiga directamente sobre el suelo. Esto es importante porque las gotas de lluvia son uno de los factores que más genera erosión y lo que es la desestabilización de la capa de suelo. Entonces, la capa vegetal absorbe esos choques y por otro lado, las raíces de la capa vegetal generan una especie de malla que protege al sistema de que se siga generando lo que es la erosión. Entonces, este suelo que es arrastrado va a depositarse en puntos de aguas abajo y pueden generar varios problemas. Se puede empezar a generar aterramientos. Los aterramientos son acumulaciones de sedimentos que en los estuarios pueden generar lo que son inclusive desvío de cauces de los ríos, pueden generar taponamiento en zonas estrechas. Entonces, cuando tenemos problemas de falta de capacidad, o sea que no tenemos o la pendiente suficiente o el espacio suficiente para el flujo, eso genera un taponamiento y el taponamiento puede desencadenar en una inundación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los aterramientos. Y por otro lado, cuando se producen los sedimentos, se va a degradar la calidad del agua. Esto genera una cantidad de partículas disueltas en el agua bastante importante y vuelve más difícil el utilizar esta agua para los proyectos, ¿sí? Porque nos toca tener sedimentadores de gran capacidad que sean capaces de deshacerse de los sedimentos. Y obviamente se puede generar un transporte de contaminantes químicos, eso ya dependiendo de la calidad del agua que nosotros tengamos en el sector. Entonces, ¿cuál es el proceso que se maneja? Normalmente, cuando hablamos de sedimentos en una cuenca, tenemos la remoción de las partículas debido a la acción de la lluvia, el viento y a veces también la acción humana. Ya veíamos en la clase anterior que la acción humana puede generar lo que es movimiento de tierras, obras civiles, en donde nosotros lo que hacemos es generar un debilitamiento de la capa de suelo y eso promociona o motiva que se produzca más sedimentación y más erosión, perdón. Y esta erosión se va a convertir en que estas partículas se muevan y se sedimenten en un sector diferente. Entonces, en esencia, hablando ya desde el punto de vista de la cuenca en general, las tres fases conllevan como parte inicial un desprendimiento de las partículas sólidas que están en una superficie o en la ladera de una cuenca debido al impacto que se produce con las gotas de lluvia. Esto va a generar una remoción del suelo, por eso es peligrosa la lluvia. La lluvia es uno de los elementos erosivos más importantes y se empiezan a soltar las partículas. Entonces el suelo se empieza a aflojar, las partículas quedan sueltas y estas partículas fácilmente se transportan debido al flujo de agua que genera la lluvia misma. Entonces, nos dice la cantidad de partículas removidas, o sea, de suelo que se suelta, va a ser función de las gotas de agua que caen sobre la superficie y obviamente de la energía cinética que depende de la masa, o sea, la cantidad de agua y la velocidad con la que se mueve el agua. Entonces, en esencia, la primera fase va de la mano con la lluvia y la afectación que genera el flujo de la lluvia sobre el suelo. Después tenemos una segunda fase en donde se produce una pérdida de suelo cuando la capacidad de infiltración y la retención del terreno se vuelve a convertir o se convierte, hemos dicho, en una capacidad menor a la intensidad de la precipitación. Entonces, ¿qué pasa? En esencia, ¿qué nos dice? Que cuando el suelo se satura, el suelo colapsa, en el caso de una lluvia, se empieza a generar escorrentía. Entonces la escorrentía en la ladera va a arrastrar todas las partículas sueltas que están o que han sido producidas dentro de la etapa de salpicadura. Entonces empieza a generar un movimiento ya de partículas y finalmente se empieza a generar un transporte a lo largo ya de canales grandes, se les denomina cárcavas, que son las que se van formando en las laderas y estas generan lo que es ya un flujo directo de una velocidad considerable en la cual se empieza a generar un transporte mucho más rápido de las partículas que han sido erosionadas. Entonces,
Y hay que tener cuidado con las cárcavas porque en esencia pueden generar una pérdida de suelo muy grande y llegar a un desprendimiento de los márgenes. En esencia, un desprendimiento de los márgenes eh, viene a generar grandes movimientos de suelo y eso es lo que nosotros conocemos como un aluvión cuando tenemos gran cantidad de agua o como un derrumbo cuando es mayor la cantidad de suelo que se está moviendo. Pero siempre hay una afectación debido a lo que es la cantidad de agua que está afectando o erosionando al suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos procesos de erosión. En esencia, en una cuenca llega la lluvia, se producen las salpicaduras, salen las partículas, se remueven las partículas, se produce un arrastre de estas partículas debido a la misma acción del flujo. Después se empieza a formar ya un canalillo y este canalillo empieza a transportar una mayor cantidad de flujo y después tenemos una erosión concentrada con las famosas cárcavas que son las que ya empiezan a generar huecos, ¿no es cierto? Como cuando suben una montaña y se empiezan a ver los huecos de flujo que decimos por aquí, pasa el agua cuando hay lluvias, esas son las cárcavas que finalmente terminan ya con la inclusión de los sedimentos en el cauce del río. Entonces, en esencia, ese es el proceso erosivo que se genera en una ladera. Entonces, hay ciertos factores que van a estar relacionados con la pérdida de suelo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta los factores hidrológicos, o sea, del río, topográficos, que obviamente van de la mano con los taludes, la estructura que tiene el sistema, ¿sí? Y cómo está compuesto el suelo. Entonces, incluyendo si tiene cobertura vegetal, si es que hay influencia humana. Por ejemplo, las prácticas de cultivo es una de las situaciones que más influencia la erosionabilidad de suelos. Ustedes deben haber visto que en muchos casos dice que si no se saben rotar los cultivos, se empieza a secar el suelo y se empieza a erosionar el suelo y empieza a perderse inclusive cantidad de suelo y de nutrientes. Esto se debe a que en muchos casos las prácticas de cultivo no son bien llevadas y se empieza a soltar mucho el suelo. Entonces, cuando se empieza a soltar mucho el suelo, con la afectación de la lluvia, se genera un transporte de material fino especialmente, y eso empieza a deshacerse también de lo que son minerales y nutrientes, y se dice que el suelo se ha venido dañando o ha perdido su capacidad de agricultura. Entonces es bastante importante tener en cuenta que tiene que haber un buen tratamiento de lo que es los cultivos. Tenemos la lluvia y la escorrentía, que son los que van a generar el golpe inicial, por así decirlo, van a iniciar la energía para el proceso de remoción y transporte de las partículas. Entonces la lluvia se convierte, en el caso de erosión, el peor enemigo porque nos va a generar el inicio del acarreo y es la que da paso a que se forme la escorrentía. Entonces, esto va de la mano con la topografía en cuanto a la pendiente y a la longitud del tramo que vamos a analizar, pero de esta manera se genera una cantidad de energía que va a generar una corriente hidráulica y a transportar estas partículas. Entonces, cuando se genera este transporte ya tenemos una afectación directa, entonces decimos que la topografía se vuelve uno de los principales componentes en la generación de la erosión del suelo. Y de ahí, obviamente, la composición, qué material tenemos en el suelo y la estructura, cómo está formada las distintas capas de suelo en la zona, son influyentes porque involucran lo que es el tamaño de las partículas, qué tan cohesionadas están las partículas, cuál es el ángulo de fricción interna que nos da una idea de qué tan erosionable podría ser nuestros taludes que se van formando. Y obviamente tienen una influencia en la energía que genera la lluvia y la escorrentía. Entonces, si nosotros tenemos menores características del suelo, o sea, es un suelo no cohesivo, es deleznable, las partículas tienen una mala graduación, tenemos alto contenido de fino, eso va a generar una facilidad para que se genere la pérdida del suelo o erosión. Igual, la cobertura vegetal es importantísima, como dijimos, evita el golpe de la lluvia, que es algo importante, y por otro lado también
Las raíces forman una especie de malla que protege y evita que se erosione el suelo. Entonces es bastante importante. Entonces por eso decimos que la cobertura vegetal es uno de los factores que más influye o más determinantes en la posibilidad de que un suelo se erosione. Y lo mismo, la cantidad de materia orgánica, ¿sí?, se vuelve un factor importante. La cantidad de materia orgánica también va de la mano con la capacidad del suelo de seguir generando cobertura vegetal. Entonces, un poquito estos dos aspectos se relacionan. Como les decía, las raíces generan una especie de malla que protege que el suelo se lave, como se lo dice, y obviamente la actividad humana es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos generamos una afectación muy importante. Les decía, el cultivo genera un movimiento de suelos bastante importante, lo que permite que se pierda cohesión y facilite la capacidad de transporte de sedimentos generando erosión. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo las actividades humanas afectan el funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, cómo se trabaja el suelo se vuelve una situación importante. Con qué intensidad se trabaja el suelo, qué tan seguido se producen el trabajo en el cultivo, los aterrazamientos, cómo se maneja el flujo de agua en el riego de los cultivos, la rotación de los cultivos. Siempre se recomienda que se varíe los tipos de cultivo que se tienen en el suelo, el cultivo de franjas, o sea, cómo se generan las franjas y para lo que es el movimiento del agua también a lo largo del riego en los cultivos, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se generan como unos factores influyentes en lo que es el proceso de pérdida del suelo. Tenemos varias técnicas ya en la actualidad para identificar la pérdida de suelo. Un factor que que se ha incrementado bastante en su uso es lo que es el uso de sistemas de información geográfica. Entonces, el software más famoso que se utiliza en estos casos es el GIS. Ustedes deben haber escuchado el GIS. El GIS nos ayuda a identificar y a utilizar información geográfica de una manera inteligente para poder identificar cambios en la geografía que nosotros manejamos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ir identificando qué tan importante ha sido el desarrollo de lo que es la erosión dentro de un sector. Entonces, yo diría que en la actualidad la tendencia nuestra es enfocarnos hacia lo que es el uso de estas tecnologías para poder identificar factores que se involucran en lo que es la pérdida del suelo y obviamente una determinación de la cantidad de pérdida del suelo que estamos manejando. Como les digo, el río Coca y su afectación en sus zonas aledañas se ha vuelto un claro ejemplo de cómo se produce este tipo de afectaciones y nosotros vemos las imágenes que nos empiezan a indicar. Nosotros fácilmente podríamos sacar sistemas de información geográfica y de esta manera tener un mejor análisis de lo que está sucediendo y podemos hacerlo en tiempo real. Entonces es bastante interesante esta situación. Hay varias fórmulas de las cuales simplemente las voy a nombrar porque son algunas. En algunos casos nosotros bajamos en la superficie de la cuenca o en la pendiente que tiene la cuenca, el grado de precipitación, qué tanta cobertura vegetal hay. Entonces, tenemos una de las principales ecuaciones que se usa y que es bastante sencilla, es la que provee el USBR, que nos dice esto. La pérdida del suelo en metros cúbicos por kilómetro cuadrado, en este caso hablando del kilómetro cuadrado de cuenca que tenemos, va a ser igual a 1422 por el área de la cuenca que estamos analizando en kilómetros cuadrados elevado a la menos 0.23. Es una ecuación bastante simple, bastante básica, pero nos da un resultado bastante interesante acerca de la cantidad de pérdida de suelo que vamos a tener. Claro que aquí hay una limitante. ¿Cuál es esa limitante?
que nosotros no tenemos mayores variables. Entonces simplemente estamos haciendo un análisis de cuánto suelo se va a perder en función del tamaño de la cuenca. Pero ahí entrarían varias incógnitas, como por ejemplo, la cuenca tiene afectaciones antropogénicas, o sea, de seres humanos. La cuenca es una cuenca con alta cobertura vegetal. La cuenca tiene un suelo arenoso, un suelo deleznable o tiene un suelo cohesivo. Entonces, ¿qué creen ustedes acerca de esto? ¿Qué me dice? ¿Y qué me dices, Dani Valdés? Que es importante analizar este tipo de cálculo para poder así evitar daños. Ya, pero esta fórmula no considera algunos factores. ¿Tú crees que el resultado que arroje podría tener importante opción de variar o crees que sí pueda darnos un resultado bastante aproximado? Yo creo que sí puede ayudarnos en algo, o sea, sí puede dar un valor aproximado porque la importancia de esto es poder saber la cantidad del suelo que se va a desprender de tal vez de la montaña o del lugar donde estemos. Perfecto, sí, nos puede dar una idea válida, podríamos irnos por ese lado, sí, nos puede ayudar a identificar, pero yo les diría que no pase de una identificación de cantidad de material. Entonces, es preferible en este caso usarlo para tener una idea de qué tanta cantidad de sedimentos podríamos tener, pero con mucho cuidado porque hay muchos factores que no están siendo considerados. Por otro lado, tenemos aquí una ecuación un poquito más compleja que nos relaciona la pérdida de suelo igual en metros cúbicos por cada kilómetro cuadrado por año va a ser igual a 0,29 por la precipitación. Miren, aquí ya le mete el dato precipitación. Es una variable que antes no estaba considerada. ¿Cuánto llueve en la zona? Obviamente dijimos que la lluvia es uno de los factores detonantes para el acarreo de sedimentos y la generación de erosión. Entonces, si es que no llueve nada, probablemente la erosión sea menor a que si es que llueve mucho. Entonces ya tenemos esa consideración más 0,474 por delta H, que es el desnivel máximo de la cuenca en metros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el desnivel máximo de la cuenca en metros? Porque si es que tenemos más desnivel, es una cuenca con mayores pendientes, con topografía más irregular, nosotros vamos a tener mayor velocidad del flujo. Eso está de la mano con la escorrentía, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos más escorrentía, obviamente hay mayor posibilidad de que se genere mayor acarreo de sedimentos. Esto menos 0,118 por el factor R, que lo que hace es una relación entre el suelo desnudo y la cobertura vegetal. Entonces, en esencia, nosotros estaríamos relacionando cuánto suelo tiene cobertura vegetal y cuánto suelo no tiene cobertura vegetal. Entonces, nos interesa, obviamente, el suelo que tiene mayor cobertura vegetal. Entonces, le damos bastante importancia al porcentaje cubierto con cobertura vegetal y más un valor constante. Entonces, en esencia, esta ecuación yo les diría tiene mayores variables, es mucho más fácil de entender y obviamente presenta una buena opción para el cálculo. Y de ahí tenemos nosotros lo que se conoce como la ecuación universal de pérdida del suelo, que en esencia es un método que se utiliza con bastante amplitud. Se le conoce como USLE, que es the Universal Soil Loss Equation, que viene dado por la USDA, que es una de las instituciones de Estados Unidos que ha desarrollado un montón de investigación, especialmente en las áreas relacionadas a lo que es la agricultura. Y en esencia nos dice que tenemos esta ecuación. Una cantidad de pérdida del suelo en toneladas, ya no nos da en metros cúbicos, sino en toneladas por kilómetro cuadrado por año, va a ser igual a un factor de 244,2 por la multiplicación de ciertos coeficientes. Primero, un coeficiente R, que es un factor de erosividad, en el cual ya tenemos un análisis de la precipitación fluvial. Después, un factor K, que involucra la erosividad del suelo, que tan fácil es de relacionar.
Después tenemos el factor L, que es el factor de longitud y pendiente, que también es importante conocer cómo influencia la longitud y la pendiente de nuestra cuenca. Después tenemos S, que ya es un factor más enfocado a la pendiente. Después tenemos C, en donde tenemos un factor de manejo de las cosechas, técnicas de cultivo, o sea, se está rotando los cultivos, se está manteniendo un tipo de cultivo, existe un buen manejo de los cultivos, etcétera, etcétera. Y P, que es un factor del método de control de la erosión. En esencia, hay obras que están afectando el control de la erosión, eso vendría identificado en este coeficiente. Entonces, esta ecuación se dice que nos puede ayudar a predecir cuánto suelo se va a perder bajo ciertas condiciones específicas de manera anual. Se puede utilizar como guía para sistemas de cultivo, para identificar qué tanto pueden afectar nuestros sistemas de cultivo y qué prácticas estamos utilizando para conservar los suelos. También para predecir qué cantidad de pérdida de suelo va a resultar si nosotros, por ejemplo, cambiamos el tipo de cosechas. Entonces nos genera una información importante. Determinar cómo pueden aplicarse o alterarse la conservación o las prácticas que se están dando para la conservación, si es que se las están dando, y qué efecto tendrían sobre nuestra generación de erosión. Y también de esta forma analizar si es que se puede generar un cultivo más intenso, o sea, si es que nosotros podemos aprovechar más el suelo sin generar erosión, estimar la cantidad de suelo que se va a perder, considerando que tenemos en algunos casos suelos que no son agrícolas. Y por otro lado, generar estimaciones de pérdida de suelo para analizar si es que hay que tomar acciones de conservación. Entonces, si nosotros ingresamos bien los datos, hacemos un buen análisis, vemos que esta ecuación universal de la pérdida del suelo genera una gran importancia dentro de lo que es el análisis de la erosividad de una cuenca. Entonces, los coeficientes que vimos ahí, tenemos el coeficiente R, que es el índice de erosividad, que lo teníamos allá. Este va a depender de ciertos factores, como es, por ejemplo, la intensidad de la precipitación, el periodo de tiempo en el cual nosotros tenemos un incremento de la tormenta, la intensidad máxima que habrá durante 30 minutos para la tormenta que estamos nosotros analizando. Y en esencia, nosotros podemos identificar este coeficiente R con esta ecuación de aquí y tener en cuenta que este coeficiente obviamente viene dado en unidades inglesas y para convertirlo a unidades métricas nosotros tendríamos un coeficiente de 1.7. Entonces en esencia tenemos ya el primer factor, después por otro lado tenemos K, el factor de erosividad, en el cual nosotros vamos a tener identificado cuál es la composición del suelo y qué tanta materia orgánica tiene. Entonces, en esencia, nosotros tenemos varios valores de K que se recomiendan por los autores. Creo que por aquí sí les puse, sí, aquí está el cuadro. En este cuadro nosotros tenemos el contenido de materia orgánica para sacar el factor K de erosionabilidad del suelo. Entonces, dependiendo de la textura que nosotros tengamos y del tipo de material que nosotros tenemos, podemos obtener el coeficiente K. Y de esta manera, con este coeficiente K ya tendríamos la segunda variable de la ecuación universal de pérdida del suelo. Por otro lado, el factor de longitud y pendiente se obtiene mediante esta ecuación en función de la longitud que tiene la pendiente en metros, ¿sí? Y de un exponente que varía conforme a la pendiente. Entonces, m igual 0,5 si la pendiente es mayor al 5%, 0,4 si está entre 3 y 5%, 0,3 entre 1 y 3% y 0,2 si tenemos pendientes menores al 1%. Por otro lado, nosotros tenemos el coeficiente S, que es el coeficiente del factor de pendiente, en el cual nosotros vamos a depender del porcentaje de pendiente que tenemos de nuestra cuenca. Entonces, es una ecuación bastante simple y de esta manera sacamos el factor de pendiente. Tenemos, bueno, la combinación de los dos factores nos da esta ecuación de acá, que en esencia podríamos utilizarlo de manera simplificada dentro del análisis o de la ecuación que vimos de pérdida generalizada del suelo y se puede
generar esta ecuación cuando nosotros tenemos un cambio a pendientes irregulares, o sea, cuando hay cambios entre pendiente positiva y negativa. Y aquí nosotros ya le incluimos factor x sub j, en donde es una distancia entre la cima de la pendiente hasta el extremo inferior que nosotros tengamos, o hj sub i, en donde nosotros ya hablamos de algo similar, la longitud de la pendiente que tenemos desde la cima hasta un extremo superior en el segmento j anterior. Y tenemos también la involucración de la longitud total de la pendiente y un factor en función del grado de pendiente que nosotros tenemos. Entonces, cuando hay pendientes irregulares, nosotros en esencia lo que estamos tratando de hacer es generar un valor significativo que represente toda la cantidad. De ahí nosotros, en muchos casos, dentro de un libro de la USDA, en donde ellos presentan su normativa, se identifican ciertos valores del factor L multiplicado por S. Por otro lado, tenemos el coeficiente C, que es en función del manejo de los cultivos, nos indica cómo se genera una influencia del tipo de manejo de cultivos. Y normalmente para este sí tenemos un montón de cuadros y tablas. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla acerca de ciertos periodos. Si nosotros hablamos de cierta labranza, qué tan labrado está el suelo, si tenemos una labranza inicial o una labranza secundaria, la labranza es el grado que nosotros le damos de movimiento de tierra dentro del suelo para un cultivo. Entonces ahí tenemos ciertos factores que ya consideramos dentro de lo que es el punto de vista manejo agrícola. Entonces, después hablamos de periodos, en donde hablamos de una cobertura de follaje, o sea, de vegetación. Y por otro lado, les diría que es más fácil utilizar uno de los datos que vienen dados por tabla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para suelos cultivados, por ejemplo, maíz, suelos de grano pequeño, la productividad inclusive puede influenciar. Y aquí tenemos todos los diferentes tipos que hablábamos, tanto de periodos, ¿sí?, como cantidad de follaje, o sea, cantidad de vegetación que nosotros manejamos. Entonces hay varios cuadros con este factor C. Aquí tenemos el factor C en suelos no cultivados, por ejemplo, hierbas matorrales, arbustos, árboles grandes, etcétera, etcétera. Y tenemos otro cuadro en donde tenemos capas con material orgánico o capas sembradas, también en función de la proporción de materia orgánica que nosotros tenemos en el suelo, cuando tenemos pendientes o cuando tenemos diferentes periodos. Aquí, por ejemplo, tenemos terrenos cultivados o no. Este es otro cuadro en donde nos da diferentes factores de C. Entonces, en esencia, este factor C lo tenemos nosotros mediante un cuadro dependiendo del tipo de cultivo o del tipo de vegetación que nosotros tengamos en nuestro sistema. Y después tenemos el factor de control de la erosión, que es P, en donde nosotros tomamos en ciertas condiciones o ciertas características de nuestros factores o métodos de control de la erosión, como por ejemplo la influencia de cultivos en contorno, en donde nosotros hacemos cultivos que generen una organización de tal manera que no se pueda producir mayor erosión. Cuando se generan franjas y surcos de irrigados, los surcos son los espacios que se van formando entre zona cultivada y zona cultivada, y los terracios, en donde nosotros ya tenemos un terreno de cultivo mucho más, podríamos decirle, equilibrado o mucho más plano. Entonces, esa es la ecuación principal. Existe una versión modificada en donde nosotros ya le generamos un valor Y en función de la inclusión o producción de sedimentos. En esencia, no vamos a revisar mucho de esta ecuación, pero vamos a ver que hay varios modelos que nos ayudan a identificar. Por eso les digo, es demasiado grande la teoría como para nosotros revisarla en tan poco tiempo, pero hay varios modelos que nosotros usamos en función de las características y del objetivo que queremos dar. Entonces, simplemente lo cito aquí
de tal manera que ustedes los identifiquen y les digo, lamentablemente no podemos generar una revisión generalizada. Ahora entonces, ¿cómo podemos generar control y protección de la erosión? Pues la mejora de la cubierta vegetal vendría a ser la más lógica. ¿Por qué? Porque la cubierta vegetal eh, es importantísima para prevenir la erosión. Entonces se puede incluir la recuperación de los bosques, pasar de terreno de cultivo a pastizales permanentes. De esta forma ya no tenemos labranza, pasamos a tener siempre pasto. Y el cultivo de franjas que les mencionaba, cultivar en zonas en donde se protege el flujo de agua y se evite la erosión del suelo. Generar cortinas de árboles. Esto se ve en muchos terrenos de cultivo, se genera una especie de bosque lineal alrededor del cultivo para protegerlo del flujo de agua, rotación de cultivos también, plantaciones permanentes al borde de las parcelas, etc. Entonces son opciones bastante interesantes que nos dan una protección bastante avanzada. Por otro lado, podemos controlar la escorrentía superficial, en esencia, disminuir la cantidad de agua que pasa por nuestras laderas o demorar la cantidad de agua que pasa por las laderas. ¿Por qué le podríamos demorar? Porque mientras menos velocidad tiene el agua, tiene menor capacidad de acarreo y de esa manera disminuimos la cantidad de sedimentos que se llevan. Se puede generar terrazas, las terrazas nos ayudan a direccionar el flujo de agua y mejora un montón lo que es el comportamiento de los flujos de agua y cómo se los lleva a través de las zonas de ladera. El laboreo contorneado, que en esencia es hacer las zanjas de manera contorneada, evitando que se genere un flujo rápido que se lleve los sedimentos o que genere erosión. Por otro lado, el control de la erosión con cárcavas, como les decía, y cauces primarios, o en cárcavas, pero en cauces primarios, que en esencia lo que busca es proteger las laderas, generar retención. En muchos casos se pueden hacer diques, se pueden hacer muros, se pueden hacer eh, muretes o bordos perimetrales, se pueden hacer pequeñas presas, azudes vertederos que nos sirven para evitar el incremento del flujo de agua, para evitar que se vayan los sedimentos o se laven los sedimentos. Entonces hay bastantes opciones que nos pueden ayudar. Entonces también se pueden hacer entramados con madera o con pequeños pilotes. Y hay los pilotes que se conocen como soldiers, que son separados por ciertas cantidades de suelo y lo que generan es una contención para evitar que se empiecen a lavar los finos. Entonces hay bastantes elementos o formas que podemos usar para controlar la erosión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué me dicen? ¿Está todo claro? Yo sé que he pasado un poco rápido, como les digo. Es bastante amplia esta parte de la materia. Y yo le traté de resumir y llegué a bajarle a 275 diapositivas de las 400 que tenía, pero aún así sigue siendo demasiada larga la cantidad de materia como para enfocarlo. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Sí, está claro. Por el tiempo, como les decía, no quiero tampoco alargarme demasiado, simplemente ver los conceptos básicos. Y de esta forma, tener claro que hay un montón de material en cuanto a lo que es sedimento y socavación, formación de erosión, etcétera, y, y no lo podemos ver de una sola. Como les digo, normalmente es materia ya de maestría esto. Hay materias enteras dedicadas a lo que es solo formación de sedimentos, también a socavación, protección de estructuras. Entonces, creo que en cuanto a la materia, podríamos quedar ahí y el día de mañana complementar con lo que es socavación y, y llegar hasta ahí. Entonces, para no ser cargoso y no estar tan tarde. Entonces, como les digo, lamentablemente no podemos andar demasiado en el tema, pero ¿alguien tiene alguna duda? Y ahorita sí sería duda en cuanto a esto y, y al resto de la materia, ¿no? Teniendo en cuenta que el examen final sería ya la próxima semana.
Y que entonces el examen final iría solo o sea, iría hasta su acabación. Claro, sí. Y ahí. Inge, una cosa. Ajá. ¿Sería posible que que suba las clases desde la semana pasada, por favor, que no ha subido? Ya los voy a tratar de subirlo más pronto. Gracias, Inge. ¿Qué más me dicen? ¿Qué temas irían para el examen, Inge? ¿O irían todos? Y yo les incluiría, como les dije, la unidad 5, que incluye disipadores, el control de inundaciones, golpe de ariete. Las 6, que es todo lo que es captaciones. Las 7, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, habría que incluir dentro de las 6 también lo que es azudes vertederos, que eso sí es parte de las 6, porque aunque lo vimos en la unidad 3, también es parte de lo que es una captación. Ya el examen es unificado. ¿A qué te refieres? ¿Con los otros cursos? Ajá, la misma prueba. No sé si sea la misma, eso estamos viéndolo, realmente estaba conversando con los otros profesores, pero no nos han dicho nada desde la dirección del área, no sé, ha estado un poco irregular este semestre, especialmente si ustedes pueden ver, ni siquiera nos han dado el seguimiento del sílabus, entonces, Mm. eh, no sé, la verdad yo les diría, esta mañana pasado ya tendría que estar eso definido. ¿Qué más me dicen? ¿Qué otras preguntas tienen? Si está todo claro, ¿qué dudas tienes? O sea, Inge, yo tendría duda de qué de qué tema va a ser el ejercicio, o sea, la parte práctica. O eso está por definirse. Ya les digo, la unidad 5 6 5 6 porque la 7 es más teoría. Incluyendo algo de lo que sería presas con los azules, que nos podría tomar. Sí estaría claro ahí. Y tal vez un ejercicio de rejillas, ¿no? ¿O sí? Claro, eso es parte de la unidad 6. Ya, ya, Inge. ¿Qué me dice? Inge, disculpe, y podría ver la posibilidad del día lunes de hacer una tutoría así de noche o ya no hay tiempo? Si cuadramos y nos organizamos, podríamos tratar de organizarnos. No, ahí no lo veo demasiado complicado. Tal vez habría como que nos mande algún trabajo, algún deber para que no vaya toda la nota al examen. El trabajo final es para eso mismo. Por eso en realidad espero que me hayan entregado un buen trabajo. Ah, ya, ya, Inge, gracias. Y en que los porcentajes aún no sabe, o sea, cuánto va el trabajo final, práctico y el teórico. Lo mismo, exactamente lo mismo que hemos tenido. Teoría 4 5, práctica 6 y 2 de trabajo. Realmente lo que yo suelo hacer es si es que me entregan un trabajo muy bueno, y a veces yo les digo, por ejemplo, el anterior semestre hubo un, un trabajo bueno, pero el resto estuvieron malos, ¿no? Entonces realmente se fueron con unas notas de perro en los trabajos. Pero hace 2 o 3 semestres era un paralelo súper bueno, la verdad. Y me presentaron de todos los trabajos de 2 paralelos, por lo menos 4 trabajos, pero excelentes.
Entonces, si es que alguien me entrega un trabajo demasiado bueno, yo inclusive algunos que fueron un poquito más allá de lo que yo les pedí. Me acuerdo, les hice un trabajo acerca de lo que es captaciones de rejilla de fondo aquí en el Ecuador y un análisis y identificar y tomaban un caso real y de ese análisis me hacían un trabajo práctico, o sea, cómo harían ellos el diseño. Y tuve 4 trabajos excelentes e inclusive les tomé como trabajo extra porque estaba demasiado bueno. Entonces, eso es lo que suelo hacer. ¿Está claro ahí? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen todos claros? Sí. Sí, Inge. ¿Qué otras preguntas tiene? Hijo, una pregunta, lo del foro, ¿hasta qué día es? Porque yo vi que hay la unidad 6 y 7. Sí, lo del último, unidad del foro, les pediría hasta esta semana igual, hasta el día viernes máximo, para yo también tener tiempo de calificar. Bien. ¿Qué me dice el resto? ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda? Sí, las captaciones es un tema importante, lo que es el golpe de ariete es otro tema importante, los disipadores. Inge, ¿y los foros tienen algún aporte en nota o algo? No sé. Y normalmente lo que yo hago es, dentro del trabajo final, analizo la calidad del trabajo final, de las consultas que les he mandado, y, y si es que, y obviamente los foros lo tomo como parte de las consultas. Y si es que alguien está mal o alguien necesita algún tipo de ayuda, lo que yo hago es revisar la calidad de los foros, la calidad de las consultas y ahí al final el trabajo último para ver si realmente se ha esforzado o no. Entonces por ahí va la cosa. Normalmente yo lo que hago el trabajo es le doy un porcentaje al trabajo final y otra parte va de las consultas y de los foros, ¿no? Más o menos es a veces 1,25 y 0,75, a veces 1,5 y 0,5. Y sí veo que realmente valen la pena los trabajos. A veces les dejo los dos del trabajo final y les sumo 0,5 de las consultas, 0,75. Pero obviamente la calidad sí importa bastante ahí. Por eso les doy bastante tiempo para el trabajo final y espero realmente un buen trabajo. Entonces, ¿qué me dicen? Si están claros con la materia, hay dudas, ¿qué necesitarían revisar? Creo que los temas sí los vimos bastante detalladamente, lo que yo considero lo principal, ¿no? Al final lo de sedimentación es un poco complejo porque es mucha materia para el tiempo que tenemos. Entonces, por eso trato de verlo muy por encimita. ¿Qué me dice? ¿Están todos claros? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, entonces estamos claros, quedemos ahí.
Nos veríamos el día de mañana con lo que les decía. Igual ahí el aporte que den acerca de lo que vamos a tener mañana sería importante y yo lo iría tomando. Y entonces quedemos ahí. Inge, no se olvidara de subir las clases, por favor. Sí, ya voy a tratar. Con estos semestres ahorita han sido bastante apretados. Entonces ya voy a tratar de subirlos. Bueno, entonces quedemos ahí. Nos veríamos el día de mañana. Por favor, Shakira, me mandas la imagen con la gente que asistió porque no me sirve mi intrano. Perfecto. Una buena noche para todos. Hasta mañana, Inge. Y también una Hasta hoja de mañana. tutoría, por favor, Shakira, para que quede constancia. ¿Hagan tutoría? Sí, para que quede constancia como una tutoría de esta última nota. Ya. Gracias y una buena noche a todos. Ya dije, gracias.